el estado de Oaxaca, 39 personas se identificaron como homosexuales y aunque dijeron que no les interesaba contraer matrimonio, solicitaron un amparo contra el artículo 143 del Código Civil local que define al matrimonio como contrato entre un solo hombre y una sola mujer y tiene como objetivo perpetuar la especie. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo el caso echando mano de la figura de interés legítimo recién incorporada en la Ley de Amparo y, lo más importante, les dio la razón a los quejosos. La razón fue que el artículo del Código Civil oaxaqueño era inconstitucional por ser discriminatorio. De eso hablaremos el día de hoy en Interés Legítimo en el caso Oaxaca. Pues ya estamos aquí en la sección desde el campus para platicar de este interesante caso que tiene varias implicaciones, Imer, porque por un lado tiene implicaciones sustantivas, creo que vale la pena platicar de ellas, de la dimensión discriminatoria de la redacción del artículo, pero también tiene una dimensión jurídica muy interesante porque de alguna forma es el estreno de algunas figuras que no estaban antes en la Ley de Amparo y que ahora existen. Ayúdanos a entender la relevancia del tema. Bueno, déjame empezar por recordar el artículo, ¿no? Vamos, básicamente, define al matrimonio, el artículo 143 del Código Civil de Oaxaca, dice, es el contrato civil entre un solo hombre y una sola mujer, con el objetivo de perpetuar la especie, y además dice, y darse ayuda mutua. Entonces, sobre todo, déjame adelantar algo, ya en algunos casos anteriores, ya la Corte había dicho que esa porción normativa, la parte que dice para perpetuar la especie, era inconstitucional. Y la razón era muy sencilla, digamos, además de que discriminaba en contra de los homosexuales, también discriminaba inclusive de las parejas heterosexuales que no podían tener hijos o que no querían tener hijos. O las parejas mayores que deciden casarse o que no quieren, claro. Entonces, eso es como que decían, esto sale sobrando. Entonces, en esa sentencia vienen a reiterar que esa parte también les parece que sigue siendo inconstitucional. Y la primera parte, que es sobre todo lo de una sola hombre y una sola mujer. Entonces, lo cual creo que es maravilloso porque te deja una definición de matrimonio que queda, si le quitamos las porciones normativas que declararon inconstitucionales, te queda, es un contrato civil con la idea de darse ayuda mutua, ¿no? Ni siquiera entre un contrato civil con la finalidad de brindarse ayuda mutua. Bueno, ahora, los quejosos, como bien decía la entrada, son 39 personas, que de entrada, digo, ya alguien pensaría que tendríamos que pensar en pares, pero ellos dicen, no, es que ni siquiera me interesa casarme. Yo simplemente, la existencia de un artículo que dice eso, ya es discriminatorio. Y además viola, además del artículo primero, en la parte que dice que no se queda prohibida toda discriminación por motivos de preferencia sexual, también es inconstitucional o es contrario al artículo cuarto, que habla de la protección de la familia. Entonces, familias que son homosexuales o homoparentales no tienen la misma protección que tienen las familias heterosexuales, sobre todo parentales. O sea, lo primero que dijeron es, la sola existencia de ese artículo, así como está redactado, me causa un agravio. Y entonces ahí el tema interesante es ese, que porque de entrada el juez de distrito les había negado el amparo, y el juez de distrito muy formal había dicho, bueno, es que ustedes no me acreditaron el interés jurídico, el interés legítimo, porque ni siquiera ha habido un acto de aplicación. Entonces, ¿qué quiere decir eso en términos para no abogados? Digamos, básicamente es una cuestión de procedimiento. Entonces, básicamente la tradición había sido que para yo poder impugnar una norma tenía que esperarme a un acto de aplicación. Entonces, estas personas homosexuales, si quisieran casarse, irían con el juez de registro civil, el juez de registro civil les diría no, eventualmente... Y en ese momento es en el que podrían ir al Poder Judicial. Porque hay un acto de aplicación que les perjudica o que les causa un perjuicio, entonces ya se pueden amparar. Aquí lo curioso es que no ese es el argumento es la mera existencia de un texto que dice esto, ya es discriminatorio. O sea, aunque no me la hayan aplicado y aunque incluso quizá nunca me la apliquen porque nunca decida casarme. Pero el hecho de que exista esto ya es discriminatorio. Entonces, ahí lo interesante es, en el fondo, ya entrando un poco más al fondo, la Corte entra a analizar, bueno, qué es lo que les duele, ¿no? Y los argumentos también de ellos. Ellos habían dicho originalmente que se trataba de una omisión legislativa. Y dice la Corte, no se trata de una omisión legislativa, y eso ya lo había resuelto también en otro caso. No, claramente el legislador se pronunció y dijo, no es que no existe una norma, es que existe una norma que dice eso. Un hombre y una mujer. Entonces, aquí el tema es revisar si eso está bien o está mal, esa redacción, o si es afortunada o desafortunada, ¿no? Entonces, la Corte entra a analizar y dice, es que el hecho de que exista bueno, ellos dicen, entonces no es una omisión, eso ya dicen, no es una omisión, ahí está la norma, pero esa norma sí te excluye. Entonces sí te está afectando, sí te causa un cierto perjuicio. Entonces, pero dicen, es que el lenguaje mismo es homofóbico. O sea, porque al final de cuentas el hecho de que reduzcas matrimonio hombre y mujer
pues estás dejando fuera a todas las demás. Y ese hecho ya me está afectando. Y luego viene un criterio muy interesante que dice, y además las personas tienen que estar en el ámbito o en la circunscripción donde afecta el ámbito espacial de esa norma. Entonces, como yo soy oaxaqueño, estoy en el estado de Oaxaca, vivo en el estado de Oaxaca, el hecho de que yo vea que hay este artículo que eventualmente regula claro, una modalidad de matrimonio en el estado en el que yo claramente vivo. me está afectando. Entonces, la Corte, quedando al lado lo de la omisión legislativa, dice, no, hay una clara pronunciamiento del legislador, lo que pasa es que te excluye, pero sí te causa un agravio. Y el agravio te lo causa el hecho de que exista la norma y además porque estás tú en ese espacio. Digo, quizás un poco diciendo, bueno, no vengan desde la Ciudad de México o de otro lugar a decirme que el hecho que existe un artículo en tal claro, estado... a combatir artículos de otras entidades donde no vives, digamos. Exacto, pero porque sí, porque entonces la existencia del artículo refuerza ese discurso homofóbico. Eso es muy interesante, ¿no, Imer? Porque al final lo que nos está diciendo la primera sala de la Corte es que las normas también generan cultura. O sea, que el derecho no solamente tiene efectos legales, jurídicos, como decimos los abogados, sino que también tiene efectos culturales, lanza mensajes el derecho. Exacto. Entonces, en esa parte, y lo dice más o menos con esas palabras, hay un mensaje, y el mensaje es muy desafortunado, porque el mensaje es, estos sí tienen protección, y ustedes... Ustedes no. Ustedes no, ustedes fuera. Y, oye, pero eso ya es y hay un trato desigual, entonces claramente la violación al artículo primero constitucional, porque estás discriminando a personas iguales que les corresponderían derechos iguales. Entonces el hecho que tú reserves este derecho para unos y no para otros, hay un claro trato discriminatorio, que en este caso es por la preferencia sexual, ¿no? ¿Cuáles son los efectos de esta decisión de la primera sala? ¿Es solamente protege a esas 39 personas? Digamos, entiendo que sí, o sea, entiendo que el amparo se les otorga a los 39 quejosos. Ahí el tema, obviamente, las implicaciones son mucho más amplias, porque claro, aunque ya está declarando la inconstitucionalidad de la norma. Entonces, tienes estos 39 quejosos, se sobreseyó el amparo anterior, se les otorga el amparo y, bueno, básicamente quedan en posibilidad de solicitar matrimonio o no, pero lo que sí es clarísimo es que se suprimen estas porciones normativas del artículo, con lo cual el artículo, te digo, que debe quedar diciendo algo así como matrimonio es el contrato civil para la ayuda mutua. Mantener una ayuda mutua, ¿no? Una última cosa que quiero comentar, Imer, que creo que es una de las lecciones de este tema que traes, es que este es un buen ejemplo de cómo las leyes, porque este es un código civil, pueden verse modificadas no necesariamente por la acción legislativa, sino por la vía judicial. Y déjame ponerlo, a mí no me gusta ponerlo como en modificación o en cambio legislativo, como reforma legislativa, sino en un término que usaba Kelsen que decía legislador negativo. Se deroga, entonces lo que haces es que esa porción la borras y entonces te queda lo que, bueno, lo dejas en corchete, lo dejas en paréntesis, pues te queda fuera y lo que queda es lo que te dice la norma. Y lo cual a mí me parece muy importante porque te refuerza cuál es el núcleo fuerte de la figura del matrimonio. Ya habían declarado inconstitucional la parte de procrear. Y ahora queda la especie. Pues, entonces, ese es el núcleo fuerte, ¿no? Pues un caso interesante. Muchas gracias, Imer. Gracias por estar aquí en la que es tu espacio, en tu sección, en Desde el Campus en Observatorio. Y gracias a usted. Vamos a un corte, que ya volvemos a Observatorio en este programa en el que hemos hablado primero de los salarios mínimos y ahora de este caso interesantísimo en el estado de Oaxaca.